ser breve, voy a tratar de ser breve con la palabra de Dios hoy, porque la hora ha pasado. Ustedes quieren ir seguramente a su casa a compartir con la familia este día. Así que quiero que por favor tome su Biblia y la abra en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 12. A partir del versículo, voy a leer el versículo 1 y 2. Es un texto bastante conocido, pero quiero que veamos hoy algún aspecto de estos textos. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahí está, hasta ahí nada más. Hay una traducción de la palabra de Dios que en un texto del libro de Proverbios dice: habla bien y te irá bien. Y aquí no estamos hablando de positivismo. El positivismo es otra cosa, se apoya en uno mismo y aún en el poder mismo de la palabra. Pero cuando una persona habla palabras de Dios, se apoya en esa palabra de Dios. Cuando una persona habla bien, cuando una persona usa su lenguaje para bendecir, para hablar bien, está apoyando un hijo de Dios, su palabra, en la palabra de Dios. ¿Está? Que es diferente al positivismo. El positivismo sería agarrar y decir, bueno, todo va a estar bien, hoy voy a tener un día precioso y resulta que sale, pisa al gato, le pega al auto del vecino un guardabarrazo y, ¿no es cierto? O sea, nada que ver con el positivismo, sino el hablar bien, el hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí se nos está hablando también de una transformación de nuestro entendimiento, una renovación de nuestro entendimiento, un cambio en nuestra manera de pensar, de entender, de hablar, de decir, de ser. Nos va a llevar a cambiar aún nuestra forma de ser. Dice aquí que también tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. A veces a la iglesia venimos a pedir, ¿no? Hoy estoy enfermo, voy a pedir oración por mí. Hoy no tengo trabajo, voy a pedir oración por mi trabajo. Hoy tengo problema en mi casa, voy a pedir oración por mi familia. Y no está mal, pero como hijos de Dios, cuando comenzamos a crecer y a desarrollar nuestro ser interior, al culto venimos a dar, al culto venimos a rendir honor a Dios, al culto venimos a exaltarlo, venimos a darle gracias por el favor que Dios ha tenido para con nosotros, por cómo Él nos ha bendecido a lo largo de la semana. Venimos a exaltar su nombre como pueblo de Dios. Esta mañana, hermanos, yo he podido experimentar una presencia de Dios gloriosa en la alabanza. Digo, gracias a Dios por lo que Dios hace. Entonces, estas cosas de venir a darle a Dios, a darle alabanza a Dios, tienen que ser parte de nuestro diario vivir. Cuando usted le da alabanza a Dios, comienza a fluir esa alabanza y de Dios viene un vuelto. De Dios viene un vuelto, que es su presencia sobre nosotros. De Dios viene una gracia, una gloria que comienza a desatarse sobre la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Con respecto a nuestra manera de hablar, hay cosas que tienen que comenzar a ver en nosotros, palabras que tienen que comenzar a ver en nosotros. Gracias, agradecidos eternamente a Dios por todas las cosas, pero también con las personas.
veníamos escuchando con mi esposa a un predicador que hablaba de que a veces quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante una iglesia o de guiar una iglesia como pastores, dejamos de ser agradecidos con la gente, somos irrespetuosos. Y eso no tiene que pasar en nosotros. Ni en nosotros, ni en cada uno de los hijos de Dios. O sea, voy al hecho de que todas las personas tenemos que ser respetuosas con los demás. ¿Amén? ¿Sí? Gracias, por favor. Son palabras que tienen que ser parte de nuestro vocabulario y de nuestro diario vivir. Por eso habla bien y te irá bien. Tenemos que aprender a sonreírle a las personas. Y es cierto que a veces uno tiene pocos motivos para sonreír. A veces las situaciones nos agobian, viene sobre nosotros un cansancio, vienen cosas que pasan a nuestro alrededor, lo que sea. Usted sabe lo que le pasa en su casa o en su trabajo, pero siempre es bueno tener una sonrisa para atender al otro. El otro necesita a veces de esa sonrisa. Le hace bien que usted sonría y salude con alegría a su hermano. Es cierto que Dios espera de nosotros fruto, ¿sí? El apóstol Pablo dice, no es que busque dádivas, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y el Señor Jesús habló en un momento dado de que el sembrador salió a sembrar y dice que la semilla dio ¿a cuánto? A 30, a 60 y a 100 por 1. Eso es lo que Dios espera de nosotros. A veces 30, a veces 60, a veces 100 por 1. Pero Él necesita que haya fruto en nosotros. Ese fruto tiene que estar presente a diario. Ese fruto tiene que estar presente a lo largo de nuestra vida. ¿Recuerdan cuando yo le hablaba de la longanimidad? Que significa perseverar a través del tiempo, aún a través de las circunstancias que vivimos, perseverar, estar en la fe, no decaer, sino perseverar en la fe, estar continuamente delante de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Los temperamentos mal trabajados son ásperos en el trato con los demás. El temperamento, mi hermano, es el carácter, es la manera de ser o de reaccionar de las personas. Eso es el temperamento. Y a veces un temperamento mal trabajado, mal formado, no por el Espíritu Santo, sino porque yo no me dejo formar por el Espíritu Santo, es un problema. Es una persona que es áspera en el trato. Ahora, Dios no es injusto. Dios se mueve a través de la justicia y de la legalidad. ¿Amén? ¿Sí? Dios nos habla de que nosotros somos un pueblo santo. ¿Sí? A ver, busque Primera de Pedro. Busque Primera de Pedro. Capítulo 1. Miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Nuevamente vamos a encontrar algo que tiene que ver con cambiar el entendimiento. Por tanto, versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, está hablando de cambiar nuestra forma de ser. No se conformen. Primero, no se queden conformes por como son. Cambien y no tomen las formas de vivir de este mundo. Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como dice el dicho popular, de tal palo, tal astilla, ¿no? No era salta la liebre, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿sí? Si Dios es santo y nosotros somos sus hijos, por lo tanto, entonces nosotros también tenemos que expresar la santidad de Dios.
manifestar con nuestra vida la santidad de Dios. Usted ve estos hermosos ojos azules, los tomé de mi padre. No, de mi madre, bueno, los ojos marrones de mi vieja. Pero es así, uno tiene un ADN, uno tiene cosas que vienen de papá y de mamá, ¿sí? Entonces, de nuestro Padre de los cielos, nosotros tomamos de su santidad y debemos expresarla. Sed santos porque yo soy santo. Versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de dónde? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando habla de nuestro culto racional allí en Romanos, cuando se nos habla de nuestro culto racional, se nos está hablando de que es un culto pensado, un culto inteligente, un culto hecho de acuerdo a la palabra de Dios. A ver, usted viene al culto, viene a la reunión. ¿A qué viene usted? Viene a adorar a Dios, viene a escuchar su palabra. Bien, pero usted en la adoración está así. Todo el mundo, hay gente en el suelo llorando, otro moqueando por allá, otro, y usted está así. Y por ahí se le ocurre hacer. Y usted sabe que eso lo alienta al músico que está acá adelante de una manera extraordinaria, ¿eh? Oh, hermano. Es como cuando usted está escuchando la predicación y hace... Pero usted ni siquiera le busca la vuelta como para decir, no, voy a tratar de que no me vea el pastor que estoy bostezando. No, usted hace... como el rinoceronte abre la boca así grandota. Y entonces lo alienta el predicador. Claro, porque entonces el predicador dice, bueno, si se le durmieron al apóstol Pablo, ¿cómo no se me van a dormir a mí? ¿No es cierto? Claro, no hay problema, que duerman tranquilos. Hay una teoría, vamos a tratar de aplicarla, que algunos dicen que encuentran tanta paz en la iglesia que por eso se duermen. No pueden dormir en la casa, mirando Netflix. Pero, bien, tenemos que cambiar. Nuestro culto debe ser racional, pensado, inteligente. Y de esa manera de rendirle culto a Dios, no debemos separar a la palabra de Dios. ¿Usted quiere rendirle culto a Dios? Usted puede, un día, usted dice, ay, no sé, no me sale orar. Usted abra la Biblia en su casa, agarre un salmo y léalo en voz audible y decláreselo a Dios. Y va a ver cómo va a comenzar usted a recibir ese vuelto de Dios, como yo le digo, lo que usted está declarando. Usted está diciéndole a Dios, es maravilloso, Señor, escuchar tu palabra, qué bueno es habitar en tu casa, qué lindo y usted comienza a recibir de la presencia de Dios lo que Él tiene para darle en ese momento. Amén. Es un culto racional, es un culto pensado, inteligente. Jesús enseñó que desde los días de Juan el Bautista, el reino sufre violencia y hasta ahora y los violentos lo arrebatan, ¿sí? Está hablando de tomar el lugar que yo debo tomar en el cuerpo de Cristo. Y el reino se debe establecer sobre la faz de la tierra. Mis amados, estoy hablando de cambiar la mentalidad, estoy hablando de una manera diferente de hablar y estoy hablando de establecer el reino. Cosas que tienen que suceder en nosotros, en la congregación, en la iglesia en general. Cosas que tienen que suceder. Jesús enseñó esto. A ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. A ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Hay un lenguaje que otra gente no va a entender. Lo vamos a entender los hijos de Dios. Es un lenguaje que viene del Espíritu Santo.
Cuando yo hablaba hoy del llamado de nuestros hermanos y aún el propio llamado nuestro, ustedes siempre recuerdan que yo digo, yo entendí un día bajo la ducha en mi casa que Dios me llamaba a servirlo. No pensé que ese llamado se iba a concretar tan rápidamente en el tiempo. Eso no lo pensé, eso es cierto. Pero yo sabía que Dios me llamaba a servirlo. Yo ese día tuve la convicción en mi interior que Dios me llamaba a servirlo. ¿Y saben por qué? Porque estaba en el Espíritu. Porque uno es la manera de moverse en el Espíritu de Dios. Y si uno hubiera estado pensando en otra cosa, ese día no hubiera llegado el llamado. Pero yo no me lo olvido porque fue clara la palabra de Dios. Fue una convicción interior muy fuerte que tuve del llamado de Dios sobre mi vida. Y eso va a pasar en la vida de muchos de ustedes. Amén. Eso va a pasar en la vida de muchos de ustedes. La convicción del llamado de Dios. Gloria a Dios. Quiero ver rápidamente con ustedes Primera de Samuel, capítulo 16. Les digo entonces que tenemos que cambiar nuestra manera de ser, que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, que tenemos que cambiar nuestra manera de decir, que la gente espera de nosotros, dice Pablo, ustedes son cartas leídas por toda la gente, ¿sí? Cartas leídas por toda la gente. Mire, les voy a contar algo. Antes de conocer a Cristo, yo navegaba en unos petroleros, en unos buques petroleros. En ese buque había un hombre que era cristiano. O sea, yo me daba cuenta que él era cristiano. Y que no era un cristiano como lo era yo en su momento. Es decir, él tenía una manera diferente de ser. Pero ¿saben que yo lo criticaba? ¿Saben por qué? Porque él, ocasionalmente en el buque, ayunaba. Entonces el día del ayuno venía y se sentaba con nosotros. Y decíamos, ¿no comés? No, yo estoy ayunando, decía. Y era como que ponía cara de... Y yo me acordaba lo que la palabra de Dios dice, de que quería que vos estés ayunando, no le muestres a la gente que estás ayunando. Perfumate, afeitate. Bueno, no, hermana, usted no. Perfumate, ¿no es cierto? Ponete linda, pintate, ¿cierto? Y no le muestres a la gente que estás ayunando. Dios tiene que saber que vos estás ayunando, no los demás. ¿Está? Pero yo lo criticaba por eso, porque yo sabía que la palabra de Dios decía eso. Después el hombre daba un buen testimonio, pero me entiende que todas las cosas que nosotros hacemos o decimos, la gente las ve. Todo. Somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. La gente nos lee. Por eso dice un dicho por ahí, como dice la Biblia, diría uno, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, que no está escrito en ningún lado, o no me acuerdo que otras cosas más le ponen a la Biblia que no son. Pero escuche, no, somos cartas leídas por toda la gente, somos cartas leídas, cartas abiertas y leídas por todas las personas. Vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 16, versículo 17 y 18. Usted sabe que Saúl era un hombre que estaba siendo atormentado por Satanás. Y en un versículo 17 dice, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Vieron? Él pide esto. Dentro de la corte del rey había alguien que dijo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que
¿Qué dice que hace? ¿Sabe tocar? ¿Qué más? Es valiente. ¿Qué más? Es vigoroso. ¿Qué más? Es hombre de guerra. ¿Qué más? Prudente en sus palabras. ¿Qué más? Hermoso. Oh, mira todo lo que describe de este hombre, este muchacho. Y Jehová está con él. Ahora un día un hombre, leyendo este texto, dice, Jehová está con él, tendría que ir primero, por eso le pasó todo esto. No, le dijo el Señor. Es porque él es todo esto, es que yo estoy con él. Es porque él es todo esto, que yo estoy con él. Yo estoy con él porque él actúa de esta manera. Lo que no significa que Dios no esté con todas las personas, entiéndase bien esto. Pero es como que hay un respaldo de Dios en una persona que actúa de esta manera. Yo he visto, la gente nos ve, mi hermano, cómo nosotros actuamos. La gente ve cómo nosotros recibimos a la gente aquí en la iglesia. Dijo un hermano, la primera vez que entré a la iglesia me conmovió el cariño que recibí dentro de la iglesia. Y por eso me quedé, porque parece como que en su momento él no podía entender bien la palabra de Dios, pero me quedé por eso. He escuchado gente que me ha dicho, encontré una familia en este lugar. Una familia. Gloria a Dios. La gente nos ve. He visto a un hijo de Isaí que sabe tocar. En otras palabras, hace las cosas bien, con excelencia para Dios. Dice que es valiente, vigoroso, hombre de guerra. Pero eso no le quita el ser prudente en sus palabras. Porque uno puede ser una persona de guerra. ¿No es cierto? ¿Sí? Yo creo que aquí hay muchas personas que son de guerra y hablamos de guerra espiritual, ¿sí? Pero eso no me quita o no debe quitarnos el ser prudente en nuestras palabras, en la manera de hablar. No se distraiga, hermano, no se distraiga. Eso no nos debe quitar el ser prudente en nuestras palabras. El ser hombre de guerra o mujer de guerra no nos debe quitar el ser prudente en nuestras palabras. Dice, hermoso. Yo creo, hermano, que Dios, lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que la presencia de Jehová hermosea el rostro. La presencia de Dios en un corazón hermosea el rostro. Usted puede ver a una persona que a lo mejor puede estar pasando circunstancias difíciles, pero siempre hay un dejo de gozo en su rostro, en su interior. Siempre usted ve que hay algo diferente. Y no es que no pasa circunstancias difíciles, pero siempre hay algo que marca que esa persona conoce el amor de Dios. Hermoso. Dios hermosea nuestro rostro. Nos hace personas llenas de la luz de Cristo. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Una luz no se oculta, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Amén. Entonces, hablamos de tener actitud, pero también aptitud. Uno puede tener una buena actitud, pero no ser apto para algo. Yo no sé si usted vio o escuchó, más que nada es escuchar. La gente que, por ejemplo, trabaja en radios cristianas. Hay gente que tiene mucha actitud,
pero no es apta para trabajar en una radio cristiana. No saben leer, no saben hablar. Una radio cristiana para mí tiene el objetivo de llegar al que no conoce el Evangelio. Porque yo, si quiero escuchar música cristiana, pongo música cristiana. ¿Se terminó? Y si quiero escuchar un mensaje, escucho un mensaje. Pero cuando quiero escuchar algo que me edifique, tengo que escuchar algo que alguien que sepa hablar. Entonces puede tener la actitud, sí, pero no es apta para hablar en una radio. Yo le conté, ¿no es cierto?, que un día fui a Misiones y más allá de la tonada de la persona, no tiene nada que ver la tonada, ¿no? Porque usted va a escuchar a los cordobeses hablando en radio y hablan así, ¿o no? Tienen el saltito, aunque muchos modulan y entonces ellos no hablan ¿no es cierto? Modulan la voz y hablan como un porteño, y son cordobeses. Después salen de ahí y hablan con el cantito de vuelta. Pero pongámosle que alguien en una radio del norte pueda tener el acento norteño, no está mal. El problema es que sepa leer, que sepa hablar. Ese es el problema. Me la agarré con la radio, no sé por qué, pero es porque en serio he escuchado cosas que me hacen muy mal a mí, porque avergüenzan el Evangelio. Hay personas que avergüenzan el Evangelio, tienen la actitud, muchas ganas de ir a hablar, pero si no lo saben hacer, hay que prepararse. Las cosas se tienen que hacer con excelencia. Yo tengo que hablar en una radio cristiana para el que no conoce a Cristo. Me parece que la función fundamental de una radio cristiana es llegar al que no conoce a Cristo. ¿Usted quiere ver enlace? Vea enlace. Y va a ver que no hay personas que se equivocan al hablar ahí. No leen la Biblia mal. El espíritu de... No hablan así, no leen así. Se lee bien, se habla bien, porque son cosas que se busca hacer con excelencia. Entonces, la actitud y la aptitud nos llevan a vivir en el reino. Nos llevan a vivir en el reino. El hijo de Isaí sabe tocar. El hijo de Isaí sabe hacer las cosas bien. Es valiente, es hombre de guerra, es hermoso. Todo lo hace bien. La gente te mira, la gente te observa, porque somos cartas leídas por todo el mundo. Hermano, nuestra manera de pensar debe cambiar en torno a la palabra de Dios, no al pensamiento que en estos días se está viviendo en el mundo. ¿Está? Usted tiene convicciones que vienen de la palabra de Dios y debe mantenerse en esas convicciones que vienen de la palabra de Dios. No puede cambiarlas a esas convicciones. Usted tiene que mantenerse firme en esas convicciones de la palabra de Dios. Hablo por todas las cosas que están pasando. Usted sabe todas las cosas que están pasando. Lo que quieren poner sobre nuestros hijos, lo que quieren enseñar a nuestros hijos, lo que quieren imponer sobre la vida de nuestros hijos, las ideologías que quieren imponer sobre la vida de nuestros hijos. Estos días en Bahía Blanca se han dado charlas muy interesantes sobre eso. Yo lo animo a que, si usted sabe de que hay hombres de Dios o mujeres de Dios que vienen a hablar de esto, usted vaya, porque siempre es bueno instruirse sobre la mirada de Dios, sobre el punto de vista de Dios, sobre lo que nosotros tenemos que tener en claro. Amén. Eso hágalo. Ahora, insisto en esto: hacer las cosas con actitud y tener aptitud para hacer las cosas nos pone en un lugar de reino. Eclesiastés dice: he visto siervos a caballo y he visto príncipes andar como siervos. Estaban en lugares que no tenían que estar, ¿sí? Pero Dios, cuando comenzamos a movernos en el reino, nos ubica en el lugar correcto, nos lleva al lugar correcto, nos pone en el lugar correcto. Muévase de acuerdo a la palabra de Dios. Muévase de acuerdo a lo que Dios marca en su palabra.
es la mejor manera de ser bendecido, de entrar en el reino de Dios, de hacer las cosas como están en el corazón de Dios. Termino con este texto de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. En el libro de Eclesiastés se nos habla de Colosenses, se nos habla de sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría la que Dios le dio, por ejemplo, a Salomón. Él dijo, dos mujeres se pusieron de acuerdo, vinieron dos mujeres con una criatura y le dijeron a Salomón, nos pusimos de acuerdo, como tenemos tanto hambre, dijimos, bueno, estos días preparamos a mi hijito y lo comemos. La semana que viene preparamos al tuyo y lo comemos. Así fue, más o menos fue la historia así, más o menos. Pero resulta que ahora ella no quiere darme al hijo. Y no, es que el hijo es mío, y no, que la otra decía, el hijo es mío, y la otra dijo, listo, no hay problema, dijo Salomón, tráigame una espada. Traiga una espada. Hizo acostar al niño y dijo, listo, lo cortamos a la mitad para cada una, dijo. Y una dijo, sí, yo quiero la mitad. Y la otra dijo, no, por favor, dáselo a ella. Esta es la madre, dijo Salomón. Sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. La necesitamos para actuar, para hacer las cosas como está en el corazón de Dios. Ahora mire lo que dice Primera de Crónicas capítulo 12. Versículo 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Qué dice ahí después? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y el versículo 33 dice, de Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, ¿cómo? Sin doblez de corazón. Esto es reino, mi hermano. Esto es reino. El reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Pero mire que dice aquí, me encanta esto, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Necesitamos pedirle a Dios esta sabiduría, esta inteligencia para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, para entender las cosas que están pasando y, como termina diciendo el versículo 33, actuar sin doblez de corazón. Integridad de nuestros corazones, hermano. Necesitamos ser íntegros en nuestros corazones. Siempre. Si usted ve al pastor actuar de una manera aquí y lo ve actuar de otra manera afuera, entonces está actuando con doblez de corazón. Pero si el pastor es igual aquí, allá en su casa, en el trato con la gente de trabajo, con sus compañeros de trabajo, entonces está actuando con un corazón íntegro. Todos debemos ser así, con un corazón íntegro, sin doblez de corazón. Amén. Debemos ser así. Póngase de pie un momento. Vamos a dar gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre por tu palabra, Señor. Venimos a tu casa
a darte gloria, a honrarte, a bendecirte a ti, Señor, a exaltar tu nombre. Venimos a tu casa a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, venimos a honrarte por sobre todas las cosas. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite para ser las personas que deseas que seamos. Allí afuera hay gente que nos quiere leer y quiere ver tu presencia en nosotros. Allí afuera hay gente que necesita una palabra de aliento, una sonrisa, una palabra de gratitud. Señor, una expresión amable. Y Señor, somos nosotros quienes podemos llegar a esas personas. Amén. Nos has puesto sobre la faz de la tierra para mostrar tu gloria donde quiera que vayamos. Nos has puesto sobre la faz de la tierra para extender el reino de los cielos aquí, Señor. Y nuestra oración será siempre: venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Señor, te doy gracias esta mañana por compartir tu palabra con mis hermanos. Pongo delante de ti, Señor, a todas aquellas personas que tienen necesidad de oración. Señor, recuerdo a mi hermano Jorge esta mañana. Te pido que extiendas tu mano de sanidad sobre él, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen problemas de salud, extiendas tu mano sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu mano extendida, extendida tu mano. Aleluya. Vos que sos mami y nos estás mirando por las redes, yo quiero bendecirte esta mañana e invitarte, por supuesto, que si estás aquí en Bahía Blanca, seas parte de nuestra congregación. Si estás en Pehuengo, también puedas acercarte a nuestra iglesia allí y compartir con nosotros un tiempo en la presencia de Dios y bajo el poder de la palabra de Cristo. Aquí voy a pedir a las mamis que por favor pasen aquí delante, que quiero orar por ustedes. Todos los que son mamás, por favor, vengan aquí delante, vengan aquí delante, vengan aquí delante, vamos a orar.